Gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tener la oportunidad de tener tu palabra. Durante el día hacemos muchas cosas, Señor, y aunque pensamos en ti, Padre, sentarse, meditar en ti, según lo que dice la palabra, es un regocijo, es una bendición, es una oportunidad de conocerte. Te honramos en este día en nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Amén. Por favor, quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 14, versículo 1. Mateo 14, 1. Ya está. ¿Y ahora ya lo tiene? Sombrero. Nada más. Rosita, Ya, pastor. ¿quién más? ¿Quién habló? Ahorita. Rosita, sí, ya vi tus manos. Sí, pastor. 48, pues, ¿Ya? ya. ¿Solamente dos? Se oye Pero no lo encuentran, a lo mejor está buscando en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temían al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de medio, le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento que le daría todo lo que pidiese. Ella, instruida por su madre, dijo: Dame aquí el plato en un plato de cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Ok. Ahora necesito que se pase en Mateo 19, 1. Mateo 19, 1. Ya está Yola. Rosita ya también lo tiene. Sandrine viene en el carro. Todos los demás no han encontrado todavía Mateo 19. Mateo 19. ¿Aquí están? Todos tienen apagado ¿Todos tienen apagado? ¿Qué? su cámara. ¿Dices por qué? Bueno, Mateo 19, 1 dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, intentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo: Por la dureza de vuestro corazón. Moisés os prometió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Dijeron sus discípulos: Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así por el vientre de su madre, y hay eunucos que los que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de decir esto, que lo reciba. Pero dice la Biblia que vino después de Jesucristo de estar haciendo muchos milagros, se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea. Y entonces vinieron los fariseos y preguntaron que si era lícito repudiar al hombre de su mujer por cualquier causa. Le dijo, les contestó otra cosa. Esta pregunta, pues, bueno, esta parte obviamente la hemos leído todos, la pasamos por ahí muchas veces. Y la pregunta que yo les haría, ¿qué importante era esta pregunta uno? O sea, ¿por qué los discípulos preguntaban esto? No, ¿por qué los fariseos preguntaban esto? ¿Cuál era el motivo? O sea, ¿de dónde estaba el truco para hacer que Jesucristo fracasara o que le pasara algo a Jesucristo? ¿De dónde estaba
el screwball, o sea, la cosa que va dando vueltas, o sea, el engaño en la pregunta. La pregunta era, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. Y ahorita vamos a analizar la respuesta, pero la pregunta es la que me llama la atención. ¿Cuál era el motivo de esa pregunta, Noemí? No sé, pastor. No, no, no. Muy bien. Mario, Alberto, No, pastor, la verdad no sabría. Sandrine sí sabe. No, pastor, tampoco. Me imagino porque, hoy no. No quiero dar una contestación mala. Bueno, Yolanda Redding. Yo lo ignorito, pastor. No lo sé. Muy bien, dice, entonces vinieron a él los fariseos intentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta parece en un momento pues no tan complicada, porque intenta que Jesús diera su opinión respecto del matrimonio y del divorcio. Pero antes de esto les leí lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Por qué les leí acerca de esto? Porque Juan el Bautista dio su opinión respecto de Herodes, que estaba casado con una mujer que a su vez había sido casada con su hermano. Y esto estaba prohibido en la ley. Entonces Juan lo dijo, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan decía, no te es lícito tenerla. Entonces, cuando Juan estuvo declarando lo que estaba mal en la parte del matrimonio de este Herodes con su cuñada, le costó la cabeza. Dice que lo metieron a la cárcel y después que bailó por ahí una jovencita, él le cortó la cabeza y entonces Juan perdió la cabeza. ¿Por qué causa? Porque dijo cosas que exhibían lo que estaba haciendo en Herodes. Ahora le preguntan a Jesús, dinos tú, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Salud. Estaban buscando que Jesús dijera algo por lo cual poderlo prender y cortarle la cabeza también. Estaban conociendo o intentando hacer que él dijera cualquier cosa, porque lo que él dijera podrían tomarlo un bando u otro y cortarle la cabeza, como lo hicieron con Juan. O sea, esto tenía una jiribilla, traía un screwball, traía un gancho, una manera de hacer que él pudiera caer. Pero Jesucristo se enfatizó diciendo que lo que hizo Dios fue al principio varón y hembra, y dijo también, dice, pues por eso dejará el hombre de su padre, su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y él está hablando, o sea, remonta al principio del origen del hombre y su matrimonio. El origen de la intención del Señor era que tuvieran un matrimonio permanente, no que se divorciaran. O sea, el divorcio no encaja en la parte cristiana, de ninguna manera, a menos que fuese por que hubiera infidelidad sexual de cualquiera de los cónyuges. Ahí es cuando solamente se pueden divorciar. Pero de otra forma, no habría motivo para que fuera así. Y es que entre las dos corrientes que había de fariseos y saduceos había una controversia total. Todo el tiempo se estaban contrapunteando en las enseñanzas que estaban en la Biblia. O sea, cada quien leía las cosas a su manera y las aplicaban a su manera. Vamos a Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1. Cuando lo tengan lento, levanta su mano para saber que ya están. Yola ya, Rosita ya, y Vero también. Bueno, con 3, los demás todavía no. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, escribirá carta de divorcio y se la entregará a su mano y la despedirá de su casa. Y saliendo de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregará a su mano, la despidiere de su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer y después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová,
que no, pero tira que no tuvo usted da por heredad. Los dos bandos, fariseos y saduceos, se marcaban o se manejaban sobre esta parte. Si cuando alguno tomare a alguien como mujer y se casara con ella, si no le agradare, para encontrar en ella algo o cosa indecente, le escribía carta de divorcio. El problema está que unos decían, si no le agradare, y otros le dijera, si voy a encontrar algo que no te gusta. Y entonces se abría un abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque dice, si no le agradare en algo, porque había cosa, para ellos era algo que no le agradare, tiene que ser algo que le agradara. No sé, de una persona cuando se casa, no se casa solamente porque sea algo agradable. O sea, hoy es agradable la persona, pero mañana ya no lo va a ser. ¿Por qué? Pues porque va envejeciendo, va cambiando de su físico y entonces ya no es lo mismo. Pero ellos decían, si tú te casas con una mujer y si no le agradares, porque encontraste algo que no te parece, entonces le puedes dar casa de divorcio, y entonces los fariseos se divorciaban muchas veces y se volvían a casar. Si la mujer no le podía dar hijos, se divorciaban rápidamente y se volvieron otra vez a casar. Y había muchísimas causas por las cuales no le agradaba a la mujer y se divorciaban de ella. Por ejemplo, si la mujer guisaba o no le gustaba el guiso, pues se divorciaban. Y si guisaba con setas, peor tantito. Son cosas que en la iglesia está prohibido. Las setas no están permitidas en la iglesia de ninguna especie. Por favor, remárquelo ahí. Setas, iglesia, no, prohibido, nada. Con ninguno, ni con huevo, ni con carne, ni con nada. Esas cosas feas no pueden entrar en la iglesia. Entonces, dice que se ve algo que no le gustara a la mujer, entonces se pueden divorciar de ella. Pero también dice la palabra, hoy decía, si no le agradare porque hubiera cosa indecente, y entonces lo que era indecente para ellos es que la mujer tuviese flujo de sangre irregular. Mujeres que tienen flujo de sangre durante el mes y son irregulares. A veces son un periodo, tienen otro periodo, o a veces son semanas sí, luego no. A veces el cuerpo de la mujer tiene pues muchas cosas cambiantes. No siempre son regulares, pero para ellos era indecente. Entonces ese era motivo para también divorciarse de ella. ¿Por qué? Porque no se podían meter con una mujer que estaba menstruando. Entonces tenía que esperar a que pasara el tiempo y después cuando se pasara el tiempo otra vez estaba menstruando. Era un lío eso, entonces se me era mejor para no tener problemas, mejor me divorcio de ti. Pero aquí vemos que en todos los casos, cuando encontraban alguna cosa como cocinar setas, era motivo de divorciarse. Y es que no se trata de casarse por lo que ella hace, sino por lo que ella es. Si tú te casaste con alguien, en un principio, pues cuando te casaste es porque te gustaba, se supone que te gustaba. ¿O quién se casó a fuerza? Bueno, habrá algunos que sí se casaron a fuerza porque no les queda otra, pero por lo regular una persona se casa con alguien que le gusta y con el que quiere permanecer su tiempo con ellos. Y al principio le puede gustar, pero al rato puede ser que ya no sea tan hermosa o tan guapo porque las cosas cambian, pero ninguna de estas causas son motivo de divorcio. Estas cosas físicas son pasajeras. Pero lo que es más, lo que queda o lo que es permanente es el amor y el respeto que debemos profesar en el matrimonio. Aquí sí encaja y el Señor dice que cuando Dios hizo un hombre y una mujer y tuvieron intimidad, se convirtieron en ese momento en una sola carne. Entonces todos los que ya tuvieron intimidad con alguien, ya se casaron con la persona. Aunque no lo hubiesen hecho por el civil, ante Dios están casados y tienen las obligaciones que marca la ley. Claro, ante las leyes religiosas, pues se puede ser motivo de que se apedrearan y murieran, o el uno o el otro. Pero la parte es que cuando existe una intimidad, los cuerpos se fusionan y por lo tanto son una sola carne, y entonces esto los obliga a que permanecen con la mujer todo el tiempo. Si tú te casaste con alguien que pues, es que se me chispoteó, pues ahora se te chispoteó, pero para toda la vida. Ya no te puedes divorciar. No hay cambios, no hay nada, no hay te regreso a la muchacha porque ya no sabe más que puras setas cocinar, no la quiero. O sea, tienes que buscarle la manera. O sea, no puedes regresarla. Tienes que mantenerte con ella todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, los de Shammai decían, si alguno tuviera una cosa indecente, sería la única razón para divorciarse. Se refieren a los de Shammai, son los saduceos. Estos eran muy legalistas también, eran lo contrario a los otros, y solamente si hubiese infidelidad. Los de Hillel decían, si no le agradare. Y entonces se refería a cualquier cosa que podía disgustarle. Incluso la forma en que se vestía, el desobedecer, el poner caras,
no saber guisar, había muchas causas por las que entonces era argumento para poder cambiar de esposa. Pero el Señor dijo otra cosa diferente. Él no cayó en el juego de estos hombres que buscaban que él dijera algo para poderse comprometer y entonces perder la cabeza como lo hizo Juan. O sea, Juan directamente le dijo a Herodes, no te es permitido estar con esta mujer, porque está prohibido en la ley. No puedes casarte o vivir con la mujer de tu hermano. Eso es abominación, esto es perversidad, esto es infidelidad, esto es algo sucio delante de Dios y tú eres el que estás aquí como representante de nosotros delante de Dios. Entonces, esto al Señor Jesucristo no cayó en ese punto. ¿Por qué? Pues porque es Dios, Él sabe lo que está haciendo y no se iba a enfrascar en asuntos terrenales, en lo que uno decía o el otro desmentía, sino ese fue lo que dijo el Señor. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no caer a veces en disputas con la gente cuando te vienen y te preguntan alguna cosa, porque a veces por no quedar bien mal con uno, dices algunas cosas que pueden perjudicar al otro. Nuestra forma de enseñar o de expresar es lo que dice Dios, no lo que digo yo o lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas? ¿Está bien que esta mujer se case con este hombre? Pues eso es lo que yo no puedo pensar si está bien o está mal, porque no conozco los antecedentes de uno y el otro. Yo preguntaría qué es lo que dice Dios acerca de esto. El que tiene que decidir, el que tiene que hacer las cosas es Dios. Nosotros cuando tengamos que ver con la dirección de las vidas, tenemos que preguntarle a Dios y Él tiene que decir qué es lo que se tiene que hacer. Y de hecho les habla a las propias personas para saber si es de Dios una cosa u otra. Entonces, aquí vemos también que Juan se metió en un terreno que no era el correcto. Le dijo a Herodes lo que Dios había reprobado. Y hay veces que, como en el caso de Juan, pues él estaba como que muy echado para adelante. No, yo le decía a Herodes, a todo el mundo le decía sus cosas. A los fariseos le dijo sus cosas, a los saduceos le dijo sus cosas, a los escribas le dijo sus cosas. A Pablo les llamaba la atención muy fuerte. Pero donde no tuvo control fue cuando habló con Herodes, porque sí le metió en la cárcel y sí le cortó la cabeza. Entonces uno tiene que tener cuidado de ser justo en las cosas que tenemos que decir, sin llegar al punto de provocar cosas que finalmente Dios va a hacer en su momento. Yo le preguntaría, ¿Herodes no sabía que estaba haciendo mal estando casado con su cuñada? Por supuesto que lo sabía. ¿No sabía la gente que lo rodeaba que estaba haciendo mal? Por supuesto que sí lo sabía. ¿Qué objeto tenía que Juan dijera cosas? ¿En qué iba a cambiar en algo en la vida de él? Finalmente, este hombre, aunque escuchó, nunca cambió. Más bien le costó a él la cabeza por haber dicho cosas que no eran. Y buscaba que Jesús dijera algo en el cual apresarlo y entonces poderlo decapitar. Esa era su mentalidad. Pero en la pregunta que hacen, no parece que fuese así, o sea, como que no, cuando lo leemos no entendemos que viene con un punto más específico. Dice la Biblia en Mateo 19, desde el 4, si alguien respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y él dijo, por eso dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice a Ruth, que cuando uno se casa, pues buscamos el plan de Dios, que un hombre y una mujer se case, pero si de repente te casaste con alguien que no era dentro del plan de Dios, ahora ya es el plan de Dios, es lo que dice Ruth. Si no estabas en el plan de Dios, ahora estás en el plan de Dios. ¿Por qué? Pues porque ya te casaste y ahora te amolates. O bueno, o ya vas a tener que corregir el asunto ahí, pero ya no tienes oportunidad de separarte. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Otra vez está buscando la forma de hacer que se pongan en contrapunto el uno y el otro, porque lo cualquiera que dijere, los fariseos pueden llevar a Jesucristo y buscar que le quitarle en la cabeza, y también los saduceos. O sea, y los dos decían las cosas uno contrario del otro. Y si él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os prometió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, pues salvo por causa de fornicación, se casa con otra, y adultera, el que se casa con la repudiada, adultera. El Señor inmediatamente dice, esto no fue en un principio lo correcto. Dios dijo algo y lo que dijo Moisés fue para proteger el estado desprotegido de las mujeres. Porque en esta relación de matrimonio, la más afectada entre el hombre y la mujer es la mujer. Es la que sale con más daño. Son las mujeres las que quedan reprobadas, son las mujeres las que quedan marginadas, son las mujeres las que quedan solas con el paquete de los hijos, el paquete de la casa, y son fácil presa de otros chacales, lobos que buscan la manera de sacar su parte, su tajadita, pero sin involucrarse ni comprometerse con alguien. Entonces, esto es muy complicado.
En el tiempo de la Biblia, ese era muy poco o muy mal visto que alguien se casara con una mujer que fuera divorciada. De hecho, ningún sacerdote podía casarse con alguien que fuera divorciada, de ninguna forma, o que fuera viuda, tampoco. Si ya esa mujer tuvo contacto con algún hombre, estaba totalmente impedido a este hombre servir al Señor, porque con la mujer que tenía que casarse tenía que ser necesariamente virgen y no podía cambiar de modelo nunca más en su vida. Entonces, el Señor está hablando del corazón de Dios a través de Moisés, en donde está protegiendo a la mujer. ¿Sabes qué? Si la mujer, si tú no lo quieres estar con ella, dar una carta de divorcio y permite que se vaya. Y tal vez ella se case después con otra persona. Pero si este otro también la aborrece, entonces ya se convierte en otro problema, ya no se puede volver a casar, y en fin, ya hay otro tipo de condiciones. Pero el principio o la protección es respecto de la mujer. ¿Por qué? Porque él veía que la mujer era la más desprotegida, la que quedaba marginada, la que quedaba sin protección, y además, en este entonces, al momento que se divorciaba, perdía la heredad de sus padres. Cuando se casaban, se juntaba la heredad por parte de la mujer y por parte del hombre. Y los dos formaban entonces parte del patrimonio del hombre. Entonces, cuando se divorciaba, la mujer se iba sin nada, sin ni parte de tierras, ni heredad, ni los hijos la seguían siquiera. Los hijos quedaban a cargo del esposo y la mujer salía completamente sola. Aunque tuviera hijos pequeños, se le quitaban y se quedaban en casa. Y el hombre buscaría entonces otra mujer o buscaría otra salida, pero la mujer no se llevaba nada, ni dinero, ni ropa, ni tenía heredad, ni tenía nada. Y además, con la gravedad de que la gente la veía con malos ojos. ¿Por qué? Porque su esposo la repudió. O sea, su esposo repudiar es rechazar. Su esposo la rechazó. ¿Y por qué la rechazó? Pues bueno, decían algunos, porque no hubo algo en ella que no le agradara. Entonces, lo que buscaban con esto es que la mujer fuera siempre una mujer que tuviera una sonrisa permanentemente. Vamos, que nunca se enojara, que nunca se molestara, que nunca exigiera el gasto, que nunca exigiera a dónde va, de dónde vienes, o por qué, déjame olerte, a ver a qué hueles. O sea, no se le permitía a la mujer nada, sino que tenía que tolerar al esposo en todo, porque si el hombre se quejaba de que la mujer era una mujer berrinchuda o corajuda, entonces le daba carta de divorcio, quizás se la separaba. Y esto es incorrecto, porque yo preguntaría, ¿quién en tu casa tiene una mujer que nunca se enoja, que nunca se molesta, que no te pregunta nada, que no le importa qué horas llegas? Pues eso no existe, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las mujeres son normales, o sea, son humanos, y también piensan, y también sienten, y también se incomodan, y también se molestan si el hombre no hace las cosas en la forma adecuada. ¿O qué mujer no pide o no se molesta si no le dan gasto? ¿Ninguna se molesta si no le dan gasto? Porque todas las mujeres se molestan si no le dan gasto, ¿no? Todas están serias, así, ni se mueven. ¿Están bien ahí? ¿Están vivas? ¿Viven? Sí, yo la llamo bien las manos. Por lo menos ya me Sí. enteré que sí. Están petrificadas. ¿No los dejan, su esposo no te deja hablar o qué? Ustedes saben, ¿no? Se me hace que no les dan chance ni de hablar. No, no es así. El Señor está hablando de la importancia del matrimonio y de la parte del matrimonio y del divorcio. Y dice, el matrimonio fue diseñado por Dios y es para toda la vida. Pero lo interesante del asunto es que regularmente el hombre se casaba con una mujer a la que no conocía. Había visto, pero no la conocía. Y la mujer regularmente se casaba con alguien que no lo había visto nunca y solamente lo conocía hasta el momento que estaba en la boda. No, ni siquiera sabía cómo se llamaba el tipo. No sabía nada. Ya te vas a casar mañana. Ah, sí, sí, ya estás lista y tienes que prepararte. ¿Y cómo es el tío? Ni idea tengo. Tú te casas y se acabó. Y la mujer sí iba en esa condición. El hombre sí sabía con quién se iba a casar, pero la mujer no sabía con quién se iba a casar. Solamente después que tenían su luna de miel, entonces es como se conocían, es a lo que le llaman precisamente conocerse. Y también dice la Biblia que las ancianas tenían que enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Ahí empezaban entonces la mujer a aprender a amar a sus maridos. Y no porque le gustare o no le gustare. Eso no entraba en el trato. O sea, no se casaron por gusto, se casaron porque era necesario o conveniente para las familias y porque tenía el hombre el deseo de casarse con la mujer y la jovencita no tenía ningún privilegio. Pero el Señor Jesucristo empieza a nivelar estas cosas. Empieza a hablar que si ya te casaste con alguien,
Si la mujer ronca o no ronca, tú te casas con ella y no te puedes divorciar. Esto no es algo que fue motivo de divorcio, no es motivo de que la repudies. Se habla mucho, no es motivo que la repudies. Si la mujer te exige, no es motivo que la repudies. O sea, el Señor nivela estas cosas y dice que el hombre tiene que aprender a amarla y tiene que aprender a vivir por ella todos los días de su vida y no puede cambiar de esposa. No solamente se trata de que viva con ella, se trata de que la aprenda a amar y la tenga con dignidad. Y esto supera todos los estándares que se tenían en eso entonces, porque los romanos tenían mujeres para procreación y para placer tenían a hombres como pareja. En el pueblo judío esto estaba prohibido, pero sí había personas que tenían a la mujer y en el momento que no les gustaba, como es el caso de los fariseos, pues la cambiaban y se divorciaban y tenían otra mujer. Y entonces esto creaba un enorme problema, un enorme vacío, porque Dios no era justo para proteger a la mujer que quedaba completamente desamparada. Así que Jesucristo dice, no, dice, porque eh, dice, por eso deja el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y entonces serán una sola carne. Y esto no tiene ya posesiones de ninguna especie. Así que tiene que quedarse todo el tiempo con ella. Y también dice la Biblia que dicen los discípulos, dice, bueno, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque ellos se casaban con la conciencia o conscientes de que si no les gustaba a la mujer, se podían divorciar. Hoy en día vemos que muchos matrimonios se casan por bienes separados porque piensan que el día de mañana se van a divorciar. Dice, no, si mañana nos va mal, pues ya no tenemos problema porque las cosas tuyas son tuyas y las mías son mías. Así es como se casan. Si se han dado cuenta, la mayor parte de los matrimonios se casan por bienes separados. Pero no es el corazón de Dios, porque el mismo destino tiene que tener el uno con el otro. Lo que tienen juntos, lo que se juntó, pertenece a los dos. No solamente a los dos, sino también a los hijos. Los hijos son propietarios también del esfuerzo de los padres. Son partícipes de eso mismo también. Los hijos también son partícipes. Así que si tú tienes 5 hijos, los 5 tienen derecho a la misma cantidad que tiene la mamá, el papá y los hijos. No hay partes mayores ni menores. Todos son iguales. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una protección para sus hijos todo el tiempo. Y esto, dice el Señor, no todos son capaces de recibir esto. ¿Por qué? Porque estaban pensando en su capacidad de quererse divorciar. Entonces, cuando el Señor les habla de que no es lo grato delante de Dios, esto no tiene que ocurrir, les quita la voluntad, entonces mejor no nos casamos. Pues bueno, si no te quieres casar, mejor quédate como estás, porque si tienes esos pensamientos, sin duda alguna vas a ser un pésimo esposo. Si ya piensas desde este momento que lo que vas a hacer no tiene regreso, entonces ser un pésimo esposo, porque ya piensas que te puedes divorciar. Pero los que hemos decidido casarnos, lo hicimos por el amor y convencidos de lo que estamos haciendo. Y entonces, cuando te casas enamorado y con decisión de hacer las cosas para recibir al Señor y honrarlo, tu matrimonio siempre va a ser feliz. A lo mejor tendrás muchas riquezas, pero tendrás algo más importante, la bendición de Dios. Vas a tener su aprobación, vas a tener su corazón y entonces el Señor te va a tener en un plan diferente porque fuiste capaz de hacerlo para con Dios. También dice la Biblia, hay eunucos que se hicieron eunucos por los hombres y eunucos que así no se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Dice que hubo personas también que se cortaron los testículos y se hicieron eunucos, porque lo quisieron hacer. De alguna manera, fueron lo que ellos decidieron hacer. Pero es curioso, pero el Señor lo que no está aprobando que se hiciera esto, porque algunos se hicieron eunucos por supuestamente servir a Dios. Pero yo pienso que una persona puede violar a otra eh, teniendo o no teniendo testículos. Digo, perdón por la expresión, ¿no? Pero es que es la verdad. Por eso, sin eso, de todos modos puede violar a alguien, de todos modos puede manosear a alguien, de todos modos puede ofender a una mujer, con esto o sin esto. O sea, de eso no hay manera de que se pueda evitar. Por lo que la gente que lo hacía con una intención en un principio, pero luego finalmente, pues no fallaba. Nos hemos dado cuenta que en la Iglesia Católica hay una extraordinaria cantidad de pederastía, de sacerdotes que violan a sus ovejas, que se meten con niños y niñas,
hay una enorme cantidad de violaciones de padres que sí son padres, que tienen, vamos, tienen hijos, esposa y tienen hijos, y no una esposa, sino varias, y hijos por casa chica, casa mediana, casa en Pedregal, casa en Cacarandas, y no, hay de todo. Y esto es ofensivo delante de Dios, porque Dios diseñó en el templo de Dios que los sacerdotes fueran casados con una sola mujer, nada más. Y así podían servir al Señor. Vamos, eso quiere decir que no es pecado que tengan intimidad y que tengan hijos. Eso no tiene nada que ver. De hecho, es mejor que tengan matrimonio porque pueden aconsejar mejor a los que están, a los que se acaban de casar, a los que se van a casar. Que sepan cómo aconsejar a sus compañeros porque tengan experiencias también y sepan cómo resolvieron sus conflictos con su esposa, con sus hijos, con su trabajo, con su ministerio, con sus casas. Hay muchas formas, pero el hombre tiene que entender que la guianza tiene que venir de la obediencia al Señor. Entonces, el matrimonio, la pregunta que le hacen al Señor es con el fin de que él dijese, pues es bueno que el hombre repudie a su mujer. Se metería entonces problemas con los saduceos. No, no es bueno que el hombre repudie a su mujer, se metía problemas con los fariseos. Entonces era aquí un lío. Había que buscarle cómo. El Señor Jesucristo no se metió en líos. Dijo, no, ni uno ni otro. Lo correcto es, ¿qué fue lo que dijo Dios desde un principio? Ahí tenemos que arrancar. Dice, bueno, pastor, es que yo qué hago con mi matrimonio. Bueno, ¿cómo arrancaste? Todo va desde cómo te casaste. Lo que pasa es que no, te casaste mal, empezaste mal, no esperes que las cosas funcionen como tú esperas. Empezaste mal, tendrás la consecuencia de haber hecho las cosas mal. Dios te va a perdonar y te va a ayudar, pero eso no significa que la consecuencia desaparezca. Ahí va a estar todo el tiempo. Entonces, tenemos que analizar con detenimiento lo que dice la palabra y lo que me llama mucho, que repite mucho en estos capítulos, es la parte de repudiar, rechazar, repudiar, aborrecer, separar, marginar a la persona. Porque aquí lo vemos que la mujer repudia a su esposo. Aquí hay que repudiar el hombre con la mujer. O sea, la mujer no tenía derecho de repudiar a su esposo, aunque no le gustara cómo es o se comportara, se tiene que quedar callada. Y eso es un repudio. Gracias a Dios que el Señor vino a poner otro nivel en el matrimonio y puso a la mujer como coheredera de la gracia de Dios, al mismo nivel. Sí, es cierto que el hombre tiene la responsabilidad, es cabeza de la familia, pero son coherederos al mismo nivel de la gracia de Dios. Y dice que si esto lo llevan a cabo, las oraciones de los dos no tendrán estorbo, pero si hay diferencia o si el hombre margina, ataca, violenta, agrede a la esposa, las oraciones no pueden llegar al cielo. Entonces, esto cambia por completo. El Señor Jesucristo no vino a cambiar la ley, sino a darle el sentido correcto, darle el punto, vamos, el espacio adecuado a cada cosa para que la gente entendiera cómo tenía que hacer las cosas, porque lo que estaban haciendo necesariamente lo estaban haciendo mal. Sin duda alguna, los fariseos buscaban cualquier causa para poder encontrar a Jesucristo. Y la mejor forma era encontrar a Jesucristo como la espada para atacar al otro bando. Ese era el punto. Para atacar al otro había que ponerlo al Señor Jesucristo. Y esto, no, el Señor Jesucristo nunca lo permitió. Siempre se dio a aplicarse en cosas que son importantes. Dice la Biblia, el Señor dijo, sentenció algo. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero es que yo me casé no siendo cristiano, lo que Dios juntó, no sé, lo separa el hombre. Si Dios no lo juntó, ahora tú ya lo hiciste, ya estás juntado, ahora te aguantas. Ahora ya vas a tener esta mujer y la tienes que honrar. Por eso, cuando una persona viene a la iglesia y no está casada, son pareja o son, ¿cómo le llaman? Pues pareja, ¿no? Pareja. Pareja, así como de la policía. Y digo, bueno, están aquí, pero se tienen que casar. Porque Dios bendice el matrimonio, porque el matrimonio es un compromiso, porque el matrimonio es un documento firmado en donde estás comprometiéndote con hacer las cosas y le estás honrando a la mujer. La mujer no es tu pareja, es tu esposa. Hoy la palabra esposa para muchos suena como muy grande. Sí, es que esposa es el término correcto, es mi esposa, es mi esposo. Entonces, Dios dijo, no lo separe el hombre. El hombre no tiene por qué darles la razón a uno u otro para divorciarse. Me quiero separar de mi mujer. ¿Qué dices tú? Pues yo digo lo que dice el Señor, que no te puedes separar. Pero es que ella me grita. Pues habla con ella y trata con ella, platica con ella y ve. Algo hiciste tú para que te gritara.
algo así hiciste para que ella te tratara como te trata, pero no hay forma de que te puedas divorciar. Y no solo se trata de que vives con la persona casada, tú en un cuarto y ella en otro cuarto. Esto no es matrimonio. El matrimonio es permanecer juntos todo el tiempo en la misma cama, todos los días de su vida, todo el tiempo. ¿En qué momento vino Dios y me dijo que me casara con ella? 3 minutos. Desde el momento que te juntaste con ella, que tuviste en tu corazón vivir con ella, en ese momento estaba en tu corazón que fuera tu mujer. Era su voluntad que me casara con ella, apenas ni la conocía. ¿Cómo es que sabía Dios que me iba a casar con ella? Claro, estoy juntado, pero no casado. ¿Debo casarme o debo separarme? Porque ella no es muy cristiana. Pues no. Ahora tienes que casarte con la persona y tienes que juntos honrar al Señor. Este es el plan de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia más adelante en 1 de Corintios que si no estamos casados, no, y incluso en Romanos, nuestros hijos serían inmundos si no están los dos con la misma fe. Los hijos que se tienen que estar bendecidos por el Señor y son inmundos delante de Dios si no comparten la fe de los padres, la misma fe de los dos. Si uno cree una cosa y otro cree otra cosa, los hijos son inmundos, lamentablemente. En el mundo animal, la procreación se lleva por instinto. Los animalitos se juntan por instinto. Los perritos no distinguen el pedigrí, no distinguen la edad, ni sus talentos, ni habilidades adquiridas, solo se dejan guiar por el instinto. Un perrito ve a una perrita, no le importa que esté muy chiquita o que esté muy grande, intenta luego querer intimidar y procrearse. Pero entre los hombres no es así. El hombre sí tuvo en su corazón el que se casara con alguien porque algo le llamó la atención. Algo había en ella o en él que se tuvieron una atracción, por lo que entonces fue que se decidieron encaminar a tener descendientes. Este llamado interno no lo tienen los animales, solamente lo tiene el hombre, es una conciencia que está en el corazón y entonces, por lo tanto, es parte de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, que es un Dios de vida, es que si tú tienes un hijo, entre al terreno de la vida y de la vida de santidad, como Dios demanda que sea. Ahí, okay, ya me fue, le dejo así. Ya no queda, Ya no. ya no queda espacio. Hermano, Dios le bendiga. Me quedó una hoja, ya después se lo platicaré cómo quedó.